Nadie en aquella sala olvidaría el sonido de las fichas cayendo de sus manos. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero en medio del silencio cargado de desprecio, resonó como una sentencia. Las miradas se clavaron en ella, no con curiosidad, sino con la fría satisfacción que provoca ver caer a alguien que nunca debió estar allí. Porque, según ellos, ella nunca debió estar allí. El casino flotaba en una nube de lujo artificial. Las lámparas de cristal derramaban luz dorada sobre los trajes hechos a medida, los vestidos que susurraban riqueza y las sonrisas que ocultaban depredadores. El aire olía a perfume caro, a whisky añejo y a mentiras. Y en el centro de todo, estaba ella. Sofía. Su vestido era elegante, pero sencillo. Negro. Atemporal. Sin joyas ostentosas. Sin escolta. Sin apellido importante que la protegiera. Era una intrusa en un mundo donde el poder se heredaba, no se ganaba. ¿Está segura de que entiende las reglas?, preguntó el hombre frente a ella, con una sonrisa que no era una sonrisa. Se llamaba Alejandro Velasco. Dueño de media ciudad. Dueño de aquel casino. Dueño, según decían, del destino de cualquiera que se sentara frente a él. Sofía sostuvo su mirada. Las entiendo perfectamente. Mentía. Pero no importaba. Porque no había venido allí a ganar dinero. Había venido por algo mucho más valioso. La primera ronda la perdió en segundos. No por mala suerte, sino por cálculo. Necesitaba que la subestimaran. Que vieran en ella a una mujer impulsiva, desesperada, débil. Funcionó. Las risas comenzaron a surgir alrededor de la mesa. Es una lástima, murmuró una mujer de cabello rubio, cubierta de diamantes. Algunos confunden la valentía con la estupidez. Sofía escuchó cada palabra. Sintió cada mirada. Cada gesto de burla. Y se obligó a no reaccionar. La segunda ronda fue peor. Perdió todo lo que había puesto. Todo lo que tenía. Las fichas desaparecieron frente a ella como si nunca hubieran existido. El croupier ni siquiera la miró cuando anunció el resultado. Porque, para él, ella ya no existía. Se acabó, dijo Alejandro con voz tranquila. El juego no es lugar para quienes no tienen nada que ofrecer. Algunos rieron abiertamente ahora. Otros simplemente la ignoraron. La humillación no fue ruidosa. Fue silenciosa. Fría. Total. Sofía sintió el calor subir por su cuello. Sintió su corazón golpear contra sus costillas. Sintió el peso invisible de todos los que la habían despreciado antes. Toda su vida. Se levantó lentamente. Y por un momento, pareció que todo terminaba allí. Que aquella noche sería solo otra derrota más en una vida llena de ellas. Pero entonces... Aún no he terminado. Su voz no fue fuerte. Pero fue suficiente. Alejandro la miró, divertido. No tiene fichas. No. No tiene dinero. No. Entonces no tiene nada. Sofía lo miró directamente a los ojos. Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Pero peligrosa. Tengo algo más valioso. La mesa quedó en silencio. Alejandro entrecerró los ojos. Ah, ¿sí? Sofía metió la mano en su bolso. No con prisa. No con miedo. Cuando sacó el objeto, nadie entendió lo que era al principio. Era una llave. Pequeña. Plateada. Pero Alejandro sí entendió. Y por primera vez esa noche. Dejó de sonreír. El cambio fue casi imperceptible. Un parpadeo demasiado lento. Una tensión en su mandíbula. Una grieta microscópica en la armadura de su confianza. ¿Dónde consiguió eso?, preguntó. La sala entera observaba ahora. Sofía giró la llave entre sus dedos. Es curioso cómo los secretos más importantes siempre terminan en manos de las personas que nadie ve. Alejandro no respondió de inmediato. Porque sabía exactamente qué abría esa llave. Una caja de seguridad privada. No en el banco. No en el casino. Sino en un lugar que oficialmente no existía. Un lugar donde se guardaban documentos. Contratos. Pruebas. Pecados. Está mintiendo, dijo finalmente. Pero su voz ya no era completamente firme. Sofía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Quiere apostar? El silencio se volvió insoportable.
Porque ahora el juego había cambiado. Ya no era sobre dinero. Era sobre poder. Alejandro la observó como si la viera por primera vez. Como si intentara reconstruir la imagen de la mujer que había despreciado minutos antes. ¿Qué quiere?, preguntó. Sofía no respondió de inmediato. Porque aquel era el momento que había imaginado durante años. No cuando la habían echado de su primer trabajo sin explicación. No cuando la habían llamado insignificante. No cuando había dormido en un apartamento vacío, contando monedas para sobrevivir. Sino este momento. El momento en que el hombre que creía controlarlo todo, esperaba su decisión. Quiero jugar, dijo finalmente. Alejandro soltó una pequeña risa, pero no había humor en ella. Esto no es un juego. Siempre lo ha sido. Ella colocó la llave sobre la mesa. El sonido fue suave. Pero todos lo sintieron. Una última ronda, dijo. ¿Y si pierde? Sofía sostuvo su mirada. No perderé. La confianza en su voz no era arrogancia. Era certeza. Porque aquella noche no dependía de las cartas. Dependía de algo que él no podía controlar. Algo que había pasado años construyendo en silencio. Alejandro dudó. Y los hombres como él no dudaban. Nunca. Finalmente, hizo un gesto al croupier. Reparta. Las cartas comenzaron a deslizarse sobre la mesa como cuchillas. El aire se volvió pesado. Cada segundo se estiró como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Sofía no miró sus cartas de inmediato. Miró a Alejandro. Y recordó la primera vez que lo había visto. Él no la había reconocido entonces. Ni ahora. Para él, ella siempre había sido invisible. Una secretaria más. Una sombra. Un error sin importancia. Nunca imaginó que las sombras escuchan. Que las sombras aprenden. Que las sombras esperan. Alejandro revisó sus cartas. Confianza. Siempre confianza. Es su turno, dijo. Sofía bajó la mirada lentamente. Sus dedos tocaron el borde de la carta. La giró. Y en ese instante, algo cambió en sus ojos. No fue sorpresa. Fue confirmación. Levantó la vista. Alejandro la observaba, buscando una señal. Cualquier señal. Pero Sofía no le dio ninguna. Porque el verdadero movimiento no estaba en la mesa. Estaba en otro lugar. Muy lejos del casino. En una habitación oscura. Donde, en ese preciso momento, una caja de seguridad acababa de abrirse. Y dentro. Un teléfono comenzó a sonar. Un teléfono antiguo, de esos que no se conectan a ninguna red pública, vibraba sobre una mesa de acero. La pantalla mostró un código, no un nombre. 3 números. La señal acordada. En el casino, Sofía sostuvo la mirada de Alejandro mientras el croupier esperaba. ¿Va a retirarse?, preguntó él, intentando recuperar la superioridad. Ella deslizó todas sus fichas invisibles hacia el centro. Voy con todo. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sonrió, pero ya no con suficiencia, sino con tensión. ¿Y qué es exactamente todo? Sofía inclinó apenas la cabeza. La verdad. En la habitación lejana, una mano respondió la llamada. Adelante, dijo una voz masculina. Y una pantalla se encendió. En el casino, Alejandro mostró sus cartas. Una combinación casi perfecta. Imposible de vencer, si el juego fuera limpio. Las exclamaciones no tardaron. Se acabó, murmuró alguien. Pero Sofía no se movió. No miró las cartas de él. Miró el techo. Como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y entonces sucedió. Las luces parpadearon. Una sola vez. Luego otra. La música ambiental se cortó abruptamente. Las pantallas que rodeaban la sala, destinadas a mostrar promociones y resultados, cambiaron de imagen. Primero, estática. Después, una fecha. Un número de cuenta. Un contrato firmado. El nombre de Alejandro Velasco apareció en letras negras sobre fondo blanco. El murmullo se transformó en confusión. ¿Qué es esto?, susurró la mujer de los diamantes. Alejandro se puso de pie de golpe. Apaguen eso. Pero nadie lo obedeció. Porque no podían.
Las imágenes comenzaron a avanzar como una cascada. Transferencias ilegales. Propiedades ocultas. Nombres de socios que oficialmente nunca habían existido. Y finalmente, una grabación de audio. Su voz. Clara. Indiscutible. Prometiendo favores, comprando voluntades, destruyendo a quienes se interpusieran en su camino. El silencio se volvió absoluto. Sofía tomó sus cartas. Las colocó boca arriba sobre la mesa. Una combinación sencilla. Insuficiente para ganar bajo las reglas del casino. Pero aquella ya no era una partida de cartas. Alejandro la miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué has hecho? Ella se levantó con calma. Solo moví la pieza correcta. Los guardias del casino comenzaron a acercarse, inseguros, esperando una orden que no llegaba. Porque el hombre que siempre tenía el control estaba paralizado. Esto no significa nada, dijo él, pero su voz se quebró apenas. En la entrada principal del casino, las puertas se abrieron. No con violencia. Con autoridad. Hombres y mujeres con trajes oscuros avanzaron con pasos firmes. Mostraron credenciales. La palabra investigación flotó en el aire como una sentencia final. La mujer de los diamantes dio un paso atrás. Otros comenzaron a retirarse discretamente. Porque la lealtad en ese mundo duraba exactamente lo que duraba el poder. Uno de los agentes se acercó a la mesa. Alejandro Velasco, queda usted detenido bajo cargos de fraude, evasión fiscal y conspiración. El murmullo regresó, pero ahora era diferente. Era miedo. Alejandro miró a Sofía. Tú no sabes en qué te has metido. Ella lo observó con una serenidad que no tenía nada que ver con la victoria y todo que ver con la liberación. Al contrario. He salido de ello. Dos agentes tomaron a Alejandro por los brazos. Él no se resistió. No todavía. Sus ojos no abandonaron los de ella mientras lo alejaban. Y en esa mirada había algo más que ira. Había comprensión. Finalmente entendía quién era ella. No una intrusa. No una improvisada. Sino la arquitecta silenciosa de su caída. Cuando las puertas se cerraron tras él, el casino ya no parecía el mismo. El brillo seguía allí. El lujo seguía intacto. Pero la ilusión se había roto. Sofía tomó la llave plateada de la mesa. La guardó en su bolso. Caminó hacia la salida sin prisa. Nadie intentó detenerla. Nadie se atrevió siquiera a mirarla con desprecio ahora. Afuera, la noche era fresca. El aire libre sabía diferente cuando no estaba cargado de humillación. Un automóvil negro la esperaba. La puerta trasera se abrió. Un hombre bajó del asiento del conductor. Todo salió según lo previsto, dijo. Sofía asintió. Miró una vez más el edificio iluminado. Aquel lugar donde había sido invisible. Donde había sido ridiculizada. Donde la habían humillado frente a todos. No, respondió finalmente. Salió mejor. Subió al automóvil. Mientras el vehículo se alejaba, en la habitación donde había sonado el teléfono, varias pantallas mostraban ahora titulares de última hora. La caída de un magnate. Investigaciones abiertas. Socios interrogados. El efecto dominó había comenzado. Sofía observaba la ciudad por la ventana. Las luces se extendían como un océano de posibilidades. No sonreía. No celebraba. Porque aquello no era el final de un plan. Era el inicio de otro. El hombre al volante rompió el silencio. ¿Qué haremos con los activos? Ella no respondió de inmediato. Pensó en cada noche de incertidumbre. En cada puerta cerrada. En cada risa que había escuchado cuando no tenía nada. Los reconstruiremos, dijo. Pero esta vez con reglas distintas. El automóvil giró hacia una avenida privada. Una propiedad esperaba al final del camino. No ostentosa, pero imponente. Un lugar que no pertenecía al mundo del casino, sino al suyo. Las puertas se abrieron automáticamente. Y mientras el vehículo cruzaba el umbral, Sofía comprendió algo que nadie en aquella mesa de juego había entendido. Nunca había apostado para ganar dinero. Había apostado para recuperar el poder que le arrebataron cuando la obligaron a creer que no valía nada. La humillaron en la mesa de juego. La llamaron ingenua. La creyeron derrotada. Pero esa misma noche,
Mientras el hombre más poderoso de la ciudad era escoltado hacia una celda fría, ella entraba en una vida donde ya no tendría que pedir permiso para sentarse en ninguna mesa. El automóvil se detuvo frente a la residencia. Un asistente abrió la puerta. Sofía descendió lentamente. Y cuando levantó la mirada hacia la casa que ahora era suya, comprendió que aquello no era solo una victoria estratégica. Era una coronación silenciosa. Entró. Y al cruzar el vestíbulo, un teléfono sobre una consola de mármol comenzó a sonar. El sonido no era estridente, pero llenó el vestíbulo con una presencia inquietante. Sofía se detuvo a medio paso. No esperaba una llamada. No allí. No tan pronto. El asistente la miró, esperando instrucciones, pero ella levantó una mano, indicándole que se retirara. El teléfono siguió sonando. Una vez. 2 veces. 3. Cada timbre parecía medir algo invisible. No el tiempo. Las consecuencias. Sofía se acercó lentamente. Sus tacones apenas hacían ruido sobre el mármol. La casa era inmensa, pero no se sentía vacía. Se sentía expectante, como si también estuviera observándola. Tomó el auricular. Sí. Durante un segundo, no hubo respuesta. Solo respiración. Luego, una voz que no reconoció. Grave. Serena. Pensé que tardarías más. Sofía no mostró sorpresa. Pero la sintió. Depende de quien esté contando el tiempo. Respondió. Una pausa. Como si el hombre al otro lado sonriera. Alejandro fue solo una pieza menor. Aquellas palabras no eran una amenaza. Eran un recordatorio. Sofía caminó lentamente hacia el interior de la casa, sosteniendo el auricular con firmeza. Nunca dije que fuera el final. Bien. La voz bajó un poco. Eso significa que eres más inteligente de lo que él fue. Sofía se detuvo frente a una ventana enorme. La ciudad brillaba a lo lejos, ajena a la conversación que estaba ocurriendo. Diga lo que quiere. Otra pausa. Más larga esta vez. Quiero verte. Sofía observó su propio reflejo en el vidrio. Ya no era la mujer que había entrado al casino horas antes. Había algo distinto en su mirada. Algo irreversible. La mayoría de las personas que quieren verme, no deberían. No soy la mayoría. El tono no cambió. No necesitó hacerlo. Eso era lo que lo hacía peligroso. Tienes algo que me pertenece, continuó él. Sofía pensó en la llave plateada dentro de su bolso. Tengo muchas cosas. Una caja. Nivel 9. Código Sigma. Su corazón no se aceleró. Pero su mente sí. Él lo sabía. Eso significaba que siempre lo había sabido. Que Alejandro nunca había sido el verdadero dueño del secreto. Solo el guardián temporal. Entonces sabe que no puede recuperarla por la fuerza, dijo Sofía. Claro que puedo. La honestidad fue desconcertante. Pero no lo haré. Silencio. Porque tú hiciste algo que nadie había logrado antes. Sofía no respondió. Tuviste paciencia. La palabra flotó entre ellos como un reconocimiento peligroso. Observaste. Aprendiste. Esperaste. Cada verbo era exacto. Preciso. Como si hubiera estado mirándola durante años. Eso significa que entiendes el juego real. Sofía cerró los ojos un instante. Recordó las noches interminables frente a pantallas, los nombres, las conexiones, las mentiras ocultas bajo capas de poder. El juego real no termina nunca. Exactamente. Por primera vez, la voz mostró algo parecido al respeto. Por eso no voy a pedirte que me entregues lo que tienes. Sofía abrió los ojos. Voy a ofrecerte algo mejor. Ella no dijo nada. Pero escuchó. Una silla. La palabra parecía simple. Pero no lo era. No en una mesa de casino. Otra pausa. En la mesa donde se decide quién gana, antes de que el juego comience. El silencio llenó la casa. Sofía sintió el peso de la decisión formándose incluso antes de que la tomara. Porque sabía lo que significaba. No solo poder. Control. Acceso. Verdad. Y peligro. Más del que había enfrentado jamás. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. La respuesta llegó sin vacilación. Porque no naciste en ese mundo.
Aquello la señaló más profundamente que cualquier insulto que hubiera recibido. Los que nacen en él lo dan por hecho. Se vuelven descuidados. Su voz se suavizó apenas. Pero tú lo construiste desde la nada. Sofía recordó el apartamento vacío. Las monedas. El desprecio. La invisibilidad. Eso te hace diferente. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era decisivo. ¿Dónde? Preguntó Sofía. La respuesta fue inmediata. Mañana. Le dio una dirección. No una calle. No una zona. Coordenadas. Luego, antes de que ella pudiera decir algo más, la voz añadió. Ven sola. La línea se cortó. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio. Era más denso. Más significativo. Sofía bajó lentamente el auricular. Su reflejo seguía allí. Pero ahora veía algo más. No solo a la mujer que había sobrevivido, sino a la mujer que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Caminó hacia el centro del vestíbulo. La casa era suya. El poder que había ganado era real. Pero ahora entendía algo más profundo. Aquello no había sido la cima. Había sido una prueba. Sacó la llave plateada de su bolso. La sostuvo bajo la luz. Fría. Perfecta. Peligrosa. Sabía lo que habría. Pero también sabía lo que representaba. No un final. Una invitación. La sostuvo con más fuerza. Y en ese momento, en algún lugar de la ciudad, en una oficina sin nombre y sin ventanas, un hombre observaba una pantalla donde aparecía su imagen, capturada por una cámara que ella nunca había visto. Sonrió apenas. Y dijo en voz baja. Por fin. Mientras tanto, en la casa, Sofía caminó hacia una puerta al fondo del vestíbulo que aún no había abierto. No estaba en los planos que le habían mostrado. No tenía cerradura visible. Pero cuando se acercó, un sensor oculto reconoció la llave en su mano. Y la puerta comenzó a abrirse. La puerta no se abrió por completo. Se detuvo a medio camino, como si dudara. Como si incluso aquella casa entendiera que lo que estaba a punto de revelarse no era solo una habitación, sino la verdad. Un aire frío emergió desde el interior, distinto al resto de la casa. Más antiguo. Más silencioso. Sofía dio un paso al frente. Luego otro. Las luces se encendieron solas, una tras otra, revelando una sala subterránea amplia, minimalista, diseñada no para el confort, sino para el control. Pantallas. Docenas de ellas. Todas apagadas. En el centro, una sola silla. Negra. Elegante. Esperando. Su respiración se volvió más lenta. Más consciente. Aquella silla no estaba allí por accidente. Estaba allí para alguien. Para el verdadero dueño de la casa. Para el verdadero dueño del poder. Sofía avanzó hasta quedar frente a ella. Y entonces, detrás de ella, la puerta se cerró. Sin ruido. Sin prisa. Pero con finalidad. Las pantallas cobraron vida al mismo tiempo. Primero, estática. Luego, imágenes. Ciudades. Bancos. Oficinas. Rostros. Personas poderosas que el mundo creía intocables. Ministros. Empresarios. Magnates. Todos conectados por líneas invisibles. Todos piezas. Y entonces, una última pantalla se encendió frente a ella. Un solo mensaje. Bienvenida, Sofía. No intrusa. No invitada. Bienvenida. La palabra se sintió como una llave más. Pero esta vez, no abría una puerta. La coronaba. Sofía entendió. Aquella casa no era una recompensa. Era un trono. No construido con oro, sino con información. Y el verdadero poder no estaba en el dinero que había ganado. Ni en la caída de Alejandro. Estaba en el hecho de que ahora, ella veía todo. La red completa. El sistema detrás del sistema. Las reglas que nadie más conocía. Y por primera vez en su vida. No estaba abajo mirando hacia arriba. Estaba arriba. Mirando hacia abajo. El teléfono dentro de la sala sonó. Un sonido suave. Pero esta vez, Sofía no dudó. Se sentó en la silla.
Encajó perfectamente. Como si siempre hubiera sido suya. Levantó el auricular. «Estoy aquí». La misma voz respondió. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no hablaba con curiosidad. Hablaba con certeza. «Sí. Lo estás». Una pausa. La mayoría de las personas, cuando llegan ahí, no lo entienden. Sofía observó las pantallas. Cada secreto. Cada debilidad. Cada verdad. «Yo sí». El hombre guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que nadie en su vida le había dicho jamás. «Entonces el poder es tuyo». No hubo ceremonia. No hubo aplausos. Porque el poder real nunca hace ruido. Se transfiere en silencio. Como una sombra que cambia de dueño. «¿Y usted?», preguntó Sofía. La voz soltó una leve exhalación. «Yo construí el sistema». Otra pausa. «Pero tú eres quien debe dirigirlo ahora». No era una orden. Era una entrega. Sofía miró sus propias manos. Las mismas manos que habían temblado años atrás contando monedas. Las mismas manos que habían sido ignoradas. Subestimadas. Humilladas. Y ahora, eran las manos que sostenían el destino de aquellos que alguna vez se creyeron dioses. «¿Por qué yo?», preguntó una última vez. La respuesta fue simple. Honesta. Definitiva. «Porque tú sabes lo que es no tener poder». Silencio. «Y eso significa que nunca lo darás por hecho». La línea se cortó. Sofía permaneció sentada. Sola. Pero no vulnerable. Nunca más. Observó el mundo a través de las pantallas. Y entendió la verdad más grande de todas. La humillación no la había destruido. La había creado. Cada risa que soportó. Cada puerta cerrada. Cada mirada de desprecio. Había sido un paso. Un escalón invisible hacia este momento. Aquella noche, en la mesa de juego, creyeron que la estaban viendo perder. Pero en realidad, era el momento exacto en que comenzaba a ganar. No el dinero. No el respeto. Sino el control. Se levantó lentamente de la silla. No porque no le perteneciera. Sino porque ahora sabía que siempre estaría allí. Esperándola. Disponible. Obediente. Caminó hacia la salida de la sala. Las pantallas permanecieron encendidas. Como estrellas que respondían a su existencia. Cuando regresó al vestíbulo, el amanecer comenzaba a aparecer a través de las ventanas. La ciudad despertaba. Sin saber que su equilibrio había cambiado para siempre. Sofía se detuvo frente al cristal. Recordó la mesa de juego. Las risas. La humillación. La caída de las fichas. Y sonrió. No con arrogancia. Sino con verdad. Porque el mundo nunca supo quién era ella. Nunca vio su ascenso. Nunca escuchó el momento exacto en que una mujer invisible se convirtió en la fuerza más poderosa en la sombra. Pero eso era lo hermoso del poder real. No necesita ser visto. Solo necesita existir. Y mientras el sol nacía sobre la ciudad que una vez la rechazó, Sofía ya no era la mujer que había sido humillada en la mesa de juego. Ahora, era la mujer que decidía quién se sentaba en ella.